El Comité de los Derechos Humanos se reunió en la sede de la Confederación Autónoma Sindical Clasista para celebrar su asamblea. El movimiento El Pueblo Manda, que aupó la reelección del presidente Danilo Medina, volvió a resurgir reclamando nueva vez la repostulación del mandatario. En Higüey, la Policía Nacional informó que realizó un allanamiento al establecimiento comercial VR City Lounge and Bar, donde fueron rescatadas 21 mujeres venezolanas y 4 dominicanas. En la Cuchilla de Villa Altagracia, las precipitaciones provocaron el desborde del río La Represa, lo que ha obstaculizado el paso por el puente sobre este afluente, situación que se produce cada vez que llueve en la zona. En el ámbito internacional, decenas de exiliados venezolanos protestaron frente a la sede del consulado de su país en Miami por la destrucción que sufre Venezuela, pero también dijeron que declararán persona no grata al presidente Danilo Medina. Y Cuba será la nueva sede de los diálogos de paz a partir de la próxima semana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la ELN, luego de que Ecuador se marginara sorpresivamente de las pláticas que buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo. Esto es Despierta RD. Muy buenos días, amigos televidentes. Con este contenido de noticias se inicia la jornada de hoy, lunes 7 de mayo del año 2018. Despierta RD. Muy buenos días, Lisero Núñez. Buenos días, Caminero. Buenos días, señor Jiménez. Buenos días, jóvenes aún. Sí. ¿Cómo están? Un inmenso placer, como siempre, estar con ustedes aquí en el set y, por supuesto, saludar a toda la población aquí en el país y también internacionalmente. Un saludo muy especial a todas las madres en Estados Unidos. En el día de ayer se celebró esta fecha tan especial. Igual nosotros queremos felicitar a ese ser pero tan especial como es el de el ser madre, Sí. definitivamente. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Ay, excelente. Muy lluvioso. Muy lluvioso. Muy lluvioso y Muy como tranquilo. ustedes vieron en las noticias, en el compendio, ¿verdad?, que pasamos en San Cristóbal y en San Pedro de Macorís, parece que fueron las poblaciones donde mayor sufrió la población, Sí, habían inundaciones. 20 y tantas provincias Exactamente. en alerta. La noticia de hoy lunes. Déjenme dar los buenos días, queridos Sí, compañeros. cómo no. ¿Cómo está? Muy buenos días, Caminero. Muy buenos días, Liselot. Muy buenos días, país. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes que nos reciben a esta hora de la mañana en sus hogares. Despierta RD en el aire. Bueno, muchas gracias. Mira, Hipólito Mejía volvió a tronar ayer en un documento, amigos televidentes, Liselot y Pedro, que tenía ese documento fecha de 6 de abril del año 2018. Tuvimos que comprobar ese documento de que era fehaciente porque hacía referencia precisamente a lo que ocurrió el pasado jueves en la Cámara de Diputados, donde se frustró el conocimiento de la ley de partidos políticos con primarias abiertas. Llamé a Eddie Olivares y le decía, esta información que se está despachando con este documento amplísimo que está en el Caribe, inextenso, bien tratado, eso es de hoy porque tiene fecha de 6 de abril, pero hoy es 6 de mayo. Entonces me dije, es posible que haya una equivocación en la fecha, pero es un documento de hoy, distribuido por mí, distribuido exactamente por el vocero de Hipólito Mejía, quien aseguró que esa es la posición de siempre. Pero, ¿por qué hace insistencia Hipólito Mejía en torno a su posición de primarias abiertas con simultáneas? Porque los diputados, 8 de su corriente, él tiene como 20 de 50 que tiene el Partido Revolucionario Moderno, 2 de Luis Abinader, se habla de
de que se pueden sancionar, que se pueden expulsar, que se puede hacer. Entonces él toma una posición pública porque si a usted como diputado lo expulsan o lo sancionan, entonces tendría que expulsar o sancionar al principal líder político de esa organización junto a Luis Abinader. Son los dos, Luis Abinader e Hipólito Mejía, los dos dirigentes importantes. ¿Qué dice Hipólito Mejía? Oigan bien lo que se avecina en el Partido Revolucionario Moderno. Dice él, amplía un poco más lo que fue su video que fue viral la semana pasada en torno a la posición de las primarias abiertas. Esta vez dice, ese documento está tan claro que dice que eso va a ir a la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque cuando la Comisión Ejecutiva, donde se aprobó hacer primarias cerradas, no es deliberativa, tiene que ser ratificada, según dice Hipólito Mejía en ese documento, tiene que ser ratificada por la Comisión Política. Y entonces, ¿qué significa esto? Que él acudirá a ese escenario para eliminar precisamente esa decisión de la Comisión Ejecutiva que sin duda fue aprobada, empujada por Luis Abinader. Él concluye su documento diciendo lo siguiente. Primero, ratificar mi decisión de apoyar la modalidad de primarias abiertas, es decir, con padrón nacional de electores simultáneas y organizada por la Junta Central Electoral. 2. Apoyar que el proyecto de ley de partidos que curse en la Cámara de Diputados sea enviado a comisión para su corrección y su mejoría. Y que mientras ese proyecto de ley de partido se encuentre siendo estudiado por la comisión designada al efecto, el Senado de la República conozca el proyecto de reforma de ley de régimen electoral para que también sea aprobado por la actual legislatura. Dice Hipólito Mejía que gracias a los diputados danilistas, que son 74, a los 15 del Partido Revolucionario Dominicano, a los 2 del Movimiento Moda, a los 2 del Partido Liberal, Reformista Liberal de Amable Aristi Castro y a los 10, 8 que son de su corriente y 2 que son de la corriente de Luis Abinader, no se eliminó, no se rechazó la ley de partidos políticos porque había un documento que iba a ser reformada y por lo tanto eso pudiera perimir en el Congreso Nacional para otra legislatura que surgió el fin de semana precisamente que ese documento que fue en componenda entre los abinaderistas y los leonelistas, diputados, ellos que iban a hacer una reforma a esa ley. Dice los diputados del PLD, sí, nosotros hicimos ese documento para hacer esa reforma en esa Cámara de Diputados. Ahora, nosotros no hicimos componenda con Luis Abinader ni los diputados del PRM. Es un asunto de nosotros. Como ven, todavía sigue pendiente ese pulseo y esa confrontación entre leonelistas y danilistas por las primarias abiertas y simultáneas. Yo creo que después de esas declaraciones de Hipólito Mejía, los votos para aprobar la ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas están listos y aplicados ya. Tienen los votos. Por eso esa foto de semanas pasadas, Sí. recuerda que daba un claro indicativo y un mensaje bastante legible
de que evidentemente Hipólito, pero que no es nuevo, es algo que él lo pudiera Sí. estar anunciando, pero siempre se ha sabido que él tenía como ese concepto de las primarias abiertas. Él la aprobó Sí, cuando él la era aprobó, presidente. claro. En el incluso le aprobó. 2003. Sí, En el 2003 en le el aprobó 2003. a una iniciativa de doña Milagro Ortiz. ¿Recuerda que Sí. la comparaban con aquella ley de lemas? Sí. Sí. Y él la aprobó. Lo raro es que Hipólito argumente ahora que eso lo aprobó el PRM en una reunión secreta. Eso es lo raro. Después él tiene derecho a asumir la posición que él entiende. Él es un líder, fue presidente de la República, el PRD, el PRM, todos le deben a él, que lo sacó de 14 años de letargo, de olvido, en el frío invierno de la oposición y los llevó a la presidencia de la República por 4 años. Pero el argumento, él puede apoyar lo que él quiera. Ahora, pero el argumento de decir que eso se hizo en secreto, que fue muy rápido, que se convocó, ese argumento no es creíble por parte de un líder de la talla, de la altura de Hipólito Mejía. Yo quiero, chicos, que ustedes me permitan abordar un tema que a partir de esta semana, con su anuencia, Claro. va a ser otra vez la portada de los periódicos, va a ser el comentario obligatorio de la República Dominicana. Y esto es a raíz del comunicado que publicara ayer la Procuraduría General de la República en torno a lo que han sido las nuevas investigaciones o lo que han arrojado las investigaciones en torno al caso Odebrecht. Hablan de que pueden ser citados personas, empresas que tienen vinculaciones con cientos de cuentas que se han encontrado que de una manera u otra tienen algún tipo de vínculo con los encartados y con el proceso en sí. Ya comienza a revoltearse el escenario político-social de la República Dominicana. Ellos dicen que no importa la prestancia política, la organización a la que pertenezcan, si son de gobierno, si son opositores, si son de la sociedad civil, muchas personalidades pues estarán mirándole la cara al juez Ortega en interrogatorios que no necesariamente, y ellos lo explican muy bien en el documento, tiene que ser como parte de que usted está encartado. Son investigaciones, son consultas, son entrevistas, son interrogatorios, como se denomina en el sector judicial, cuando usted es citado por un juez o por el Ministerio Público que está llevando un caso. Esa gente tendrá que ir a dar cuentas porque de una manera u otra guarda relación con este caso. Recordemos que el próximo 9 de junio vence el plazo para el Ministerio Público presentar ya acusación formal. ¿Qué puede pasar en esta acusación formal? Lo siguiente, o que la Procuraduría decida someter a todos los que están, o también puede sumar nuevos encartados al proceso, como también la Procuraduría puede dejar fuera a algunos de los que están, siempre y cuando dentro de ese proceso investigativo que la Procuraduría tenía para realizar las investigaciones, dé al traste con que no guardaban una relación tan vinculante que pueda ser, que pueda soportar un proceso penal que dé consigo una condena para los mismos. También puede darse el caso de que uno de esos encartados se convierta en un testigo a cargo del proceso para beneficiar y para agilizar el proceso, llegando a algún tipo de acuerdo con la Procuraduría General de la República. Figura esta que está contemplada en el Código Procesal Penal y que le da la posibilidad, no solamente a Ministerio Público, sino a todas las partes de, durante el procedimiento, pues poder llegar a algún tipo de acuerdo. Hoy, no sé si es que ya esas citaciones comenzaron a llegar a las manos de esas personas o empresas o sociedades vinculantes que resalta la Procuraduría General de la República, pero lo cierto es que ha estado como comentándose de algunos comunicadores que pudieran ser citados por el juez Ortega o que ya fueron citados, que incluso se habla de que han convocado rueda de prensa para el día de hoy. Pero escúchame, hay que dar los nombres. Sí, voy allá ahora. Es de manera oficial que Sí, están sí, convocando. Y en el caso de Dani Alcántara y de Julio Martínez Pozo están haciendo denuncias públicas diciendo que sus teléfonos están siendo intervenidos al igual que el de su familia. Y entonces están convocando una rueda de prensa y es en función
precisamente que Como si eso parece fuera ser nuevo también. Eso no es nuevo. que lo pueden, hay que ver. Hay que ver, ¿verdad? claro. Exacto, por eso en el desarrollo del comentario voy parte por parte. Primero cuento la historia y después caigo en ese aspecto, pero te agradezco el aporte. Bueno, los colegas Dani Alcántara, como bien lo señala Caminero, Julio Martínez Pozo, que de antemano no sé qué vinculación tienen, voy a esperar que ellos dicen para poder decir que me solidarizo o no, porque uno no sabe. Tú no te puedes solidarizar con lo desconocido, pero sobre todo Julio Martínez Pozo es una persona de la cual yo gozo de su aprecio y él del mío, y yo en cualquier estado, sea lo que sea, que lo vinculen, justo o injusto, siempre estaré al lado de él apoyándole porque es una persona, vuelvo y repito, que en momentos muy apremiantes de mi vida me ha brindado su apoyo y la solidaridad pues se manifiesta. En el caso del colega Dani, no tengo esa cercanía con Dani, pero sí es una persona que respeto o nos respetamos mutuamente, un ejercicio profesional de larga data, pero uno no sabe lo que hace nadie en su vida particular. Sí, pero hay que tener cuidado, y eso va dirigido a la Procuraduría General de la República. Las formas. Los shows que se puedan armar en función de algunos expedientes, precisamente buscando resonancia. Y además de eso, evitar la caza de brujas en contra de comunicadores. Porque en el caso de Julio Martínez Pozo y en el caso de Dani Alcántara, lo que se ha dicho es que son amigos de Ángel Rondón. Hace Toda mucho la y vida. nunca ha Pero sido lo han hecho nunca toda han la sido vida. ocultos, eso Hace es. alrededor, oiga bien, hace alrededor de 12 o 13 años, yo viajé con Julio Martínez Pozo y nos encontramos con Ángel Rondón en Miami en contra de un video que se iba a publicar en contra de la República Dominicana, uno de estos... con el tema del racismo. De racismo y las cosas. Y fuimos allá, él fue y lo visitó, yo fui con él a su casa, su esposa estaba con un problema de salud. O sea, viene con una amistad de hace mucho tiempo. Ahora, un abogado puede ser abogado de Ángel Rondón o de cualquier otra persona que esté vinculada a un caso de corrupción, a un caso de asesinato, a un caso de lo que sea. Y entonces un periodista no puede ser relacionista público o trabajar en imagen o cosas. No, eso no puede ser, eso no tiene... Por eso yo digo, hay que evitar caza de brujas en contra de periodistas. Eso es lo que quiero advertir. Que esperar a ver de qué se Sí, trata el la desarrollo de la citación. información. Porque te pueden citar hasta porque tú te reuniste, recibiste una llamada y el juez quiere saber por qué la llamada, por qué la citación. Puede ser que, como tú bien describes, nosotros casi todos tenemos oficinas de relaciones públicas y de manejo de comunicación, política, empresarial, de todo tipo. Puede ser que se haya presentado un depósito y que la Procuraduría lo viera, le llamara la atención, pero ¿por qué le depositó un dinero A a B? Sí. ¿Verdad? Sí. Y por eso le estén llamando. Por eso yo quiero ver qué va a decir Julio, qué va a decir Dani en el día de hoy, y después de esto también ver en torno a qué se cierne el interrogatorio o la citación, para entonces, ya yo como abogado, como periodista, fijar una posición pública. Por eso digo, Julio, no importa si lo acusan, si es simplemente una citación, si es una persecución, yo voy a estar a su lado. Yo, indefectiblemente de lo que se trate, yo voy a estar a su lado como amigo de él que soy, como compañero de trabajo que hemos sido en varias oportunidades y lo somos ahora. Yo estaré de su lado. Siempre la clase periodística, yo digo, recibirá mi apoyo dependiendo el nivel del compromiso que tenga con el hecho Pedro, que se le imputa. No, todavía no se sabe si hay una citación formal o no. Hasta ahora es un rumor. Sí, hasta ahora es un rumor, pero además, frente a la posición de la Procuraduría General de la República, que anuncia que hay nuevas investigaciones, nuevas figuras, ¿Tú deduces? En torno a el caso de Odebrecht, incluso habla de comunicadores, y frente a eso ya la posición de estas dos figuras de la televisión que han dicho que tienen una rueda de prensa que acusan al Procurador General de la República de intervenir sus teléfonos, entonces tú tienes que colegir que se trata del mismo caso. del mismo caso. Ahora bien, yo repito,
Dani Alcántara y a Julio Martínez Pozo, lo que se ha dicho es su vinculación, su amistad con Ángel Rondón, que tienen empresas de comunicación. Correcto. Que válidamente pueden hacer trabajos de relaciones públicas, trabajos de opinión, trabajos de lo que sea. Y yo defiendo esa posición de esos comunicadores y de todos los periodistas que tienen relaciones públicas, que al igual que un ingeniero que tiene sus empresas para construir, igual que los abogados que tienen que defender, inclusive el Estado tiene que garantizarle una defensa a aquel que asesine, incluyendo a su padre o a su madre. Así es. Tiene que defender, tiene que garantizarle la defensa y un abogado tiene que defenderlo. Claro. Entonces eso no quiere decir que usted es compromisario de lo que está pasando. Exacto. Usted está haciendo una labor profesional. Y yo creo que en el caso de ellos dos, ojalá no me equivoque, pero en el caso de ellos dos se trata precisamente de trabajo de imagen, de trabajo de relaciones públicas, porque inclusive hasta una foto sentado en un restaurante reciente que salió a relucir. Sí, claro. Usted como y otras figuras. Y otras figuras, pues eso no tiene ningún sentido. Y además, eso que tú resaltas es completamente aplicable al caso de la especie. Por eso yo digo, tú das un elemento que yo no lo tenía. ¿Cuál era? El que le han intervenido los teléfonos. La intervención telefónica es un mandato judicial. Sí. Nadie puede intervenir y sobre todo si quiere utilizar las conversaciones que allí se deriven como medio de prueba, si eso no le antecede una orden judicial emanada de un juez de la República. No pueden hacerlo. Yo decía, anoche me preguntaba, ¿por qué convocar una rueda de prensa antes de ir al interrogatorio? Pero ya con esos elementos que tú resaltas, tiene razón de ser el tema de la rueda de prensa. O sea, vamos a decir de qué se trata todo esto antes de que nos echen una cubeta de estiércol y nos embarren a todos. Pero es conocido por todos, Caminero y Pedro, de que los teléfonos están intervenidos. Pero el mío está intervenido, yo no puedo hablar, ni Caminero ni tú tampoco. Y uno siente incluso eso. Y toda la vida históricamente eso no es nuevo. Eso siempre se ha sabido y se maneja hasta con cierta Lo nuevo es, Lícelo, que te lo intervengan de manera formal y que te cite un juez en un caso como este. Sí, pero además que cuando se trata del caso de Odebrecht, donde primero está el show mediático, la acusación social, porque inmediatamente te imputen o te señalen siendo amigo o siendo empleado o siendo de lo que sea, inmediatamente la sociedad implícitamente te acusa. Pero la sanción moral, está en el caso de Odebrecht. Es terrible. Y te afecta a tu familia. Por eso yo digo que aquí deben dejar el populismo judicial. Los casos se ventilan no en medios de comunicación, se ventilan en un tribunal. Porque ese proceso tan amplio puede dar al traste que usted no tenga nada que ver con eso y usted lo descargue el juez. ¿Tú me entiendes? Para que vivimos en un estado donde nadie te paga el daño causado, sobre todo cuando el Estado te causa el daño. Al señor Quevedo acaba de durar 2 años preso, se enfermó, se debilitó, se desgastó. ¿Quién le repone? ¿Quién le repone eso? Que se movilizó. No, hubo un proceso judicial. Estamos en un proceso adversarial donde Caminero, Lícelo, tienen un modo para defenderse. Yo tengo otro. Yo te acuso, pero tú también tienes mecanismos para defenderte. Y hay un tercero imparcial que se llama juez que dice, no, Caminero, pero tú estás acusando a Pedro de algo que no es. Tú no tienes razón. Espérate. Y falla a favor de Pedro o viceversa. Pero el morbo social, automáticamente usted pisa la puerta de un tribunal, usted es un delincuente. Sí, el daño moral. Y es lo que yo he criticado de la Procuraduría. Ahora, ¿qué tiene el caso de Odebrecht de particular a todos los casos de corrupción que hemos visto en el país? Que este es un caso que tiene unas aristas internacionales y una connotación y una presión internacional que le deja muy poca posibilidad de maniobra a las autoridades locales. Por más que Jean Alain Rodríguez quiera sacar a un encartado, por más que Danilo quiera sacar a un agente de él, no pueden, porque tienen a Brasil, tienen a Estados Unidos con el mirador ahí puesto en el ojo de cada país donde se está llevando a cabo una investigación con esto, porque hablemos claro, señores,
a quien más afectó el tema de Brexit fue a la economía norteamericana, a los negocios norteamericanos, y ellos no iban a dejar eso así. Si las empresas son norteamericanas, no pasa nada. O porque el lobismo está incluso oficializado en Estados Unidos. Sí. Usted estudia lobismo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Rondón? La Procuraduría General de la República tiene que, el 9 de junio, tiene que presentar. Tiene que presentar pruebas. Obligado. Pruebas documentales sobre las acusaciones contra esas personas que están siendo imputados y que tienen medidas de coerción, en principio de prisión y en otros casos varió, porque también tiene como la espada de Damocles que le dice en el caso de la Corte de Apelación, Miriam Germán, que le dijo, oiga, la mayoría de esa gente, sus expedientes son insuficientes, porque en el caso de muchos que se le está acusando de corrupción, en el tiempo que se cometieron esos hechos, no había una ley que sancionara eso. Exacto. En otros casos, lo tumbó, dice que se violaron los derechos y todas esas cosas. El disidente. Sí, entonces tiene que el Procurador General de la República ser bastante claro con sus expedientes cuando vaya a someterlo el 9 para que no se le para que no se le caiga su denuncia y no se le caiga precisamente su expediente. Brevemente, yo quiero tratar un tema corto antes de irnos a los periódicos. Es que hoy tenemos la entrevista central con Rafael Pérez Modesto del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque estamos en una semana aniversario de la Ley 8701 sobre seguridad social. Y esto encuentra precisamente al sector empresarial enfrentado a la CISALRIL. ¿Por qué? La CISALRIL sometió una medida cautelar en contra de algunas medidas que, de acuerdo a los empresarios, señala que esto es con la intención de eliminar la facultad y de eliminar la autoridad del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y hablan de que eso está en el Tribunal Superior Administrativo, y eso hay que esperar que de cualquier momento el Tribunal Superior Administrativo entonces disponga de una decisión en torno a eso. Pero hay que tener cuidado porque estamos hablando de la Confederación Patronal, estamos hablando de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, estamos hablando de todos los empresarios que están en contra de esa medida de la CISALRIL. Y entonces usted ve este enfrentamiento que al final quienes saldrían perjudicados es precisamente los usuarios, y además que una institución como es el Consejo Nacional de la Seguridad Social estaría entonces siendo menguada en su autoridad si se permite la decisión cautelar que tiene la CISALRIL. Vamos entonces a la pausa, a la primera pausa, y cuando retornemos más del contenido de este Despierta RD en este lunes 7 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.